Pensamiento del día. Miércoles 19 de febrero. Amar es dar. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua. Marcos, capítulo 9, versículo 41. No importa si es mucho o poco lo que podemos dar. Lo importante es cómo damos. Cuánto amor ponemos también en un pequeño gesto de atención por el otro. A veces, basta con convidar un vaso de agua fresca, como especifica el Evangelio. Un vaso de agua es justamente un gesto simple y grande a los ojos de Dios si se lo hace en su nombre, es decir, por amor. El amor tiene todos los matices y sabe encontrar la mejor manera de expresarse. El amor es atento porque olvida el propio interés. El amor es solícito porque apenas advierte en el otro una necesidad, hace de todo por satisfacerla. Esta palabra nos podrá ayudar a redescubrir el valor de cada una de nuestras sesiones, desde los trabajos domésticos hasta los del campo o de la oficina, desde las tareas escolares a las responsabilidades en el ámbito civil, político y religioso. Todo puede convertirse en servicio atento y solícito. El amor nos dará ojos nuevos para intuir de qué tienen necesidad los demás y cómo acudir con creatividad y generosidad. ¿Y qué sucederá? Los dones circularán, porque el amor despierta amor. La alegría se multiplicará, porque hay más alegría en el dar que en el recibir. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de octubre de 2006. Palabra de Vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.